La palabra está tomada de la Biblia latinoamericana en el Antiguo Testamento de Primera de Samuel. Vamos a leer los capítulos 13 y 14. Así dice la palabra de Dios. Saúl, al ser rey de Israel, eligió 3,000 hombres de Israel, de los cuales 2,000 estaban en Mismas y en los cerros de Betel, y 1,000 con Jonatán en Gibea de Benjamín. En cuanto al resto del pueblo, los devolvió a su carpa. Jonatán dio muerte al gobernador filisteo de Gibea, lo que llegó a oído de los filisteos. Entonces Saúl mandó a divulgar por todo el país a son de trompeta este bando, que los sepan todos los hebreos. Todo Israel supo esta noticia. Saúl ha dado muerte al gobernador filisteo y por esto Israel está en guerra con los filisteos. Y el pueblo se reunió junto a Saúl en Gilgal. Los filisteos se reunieron para atacar a Israel con 3,000 carros, 6,000 hombres de caballo y un ejército tan numeroso como las arenas del mar. Subieron y acamparon en Mismas, al este de Bet-Aven. Cuando los israelitas se vieron en peligro, la gente empezó a huir. Uno se escondía en las cavernas, en los subterráneos o entre las rocas, otros se metían en las cristas o en los pozos. Algunos atravesaron el Jordán y fueron a Gad y a Galaad. Saúl estaba todavía en Gilgal y todo el pueblo temblaba de temor junto a él. Esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había fijado, pero Samuel no llegó a Gilgal y el ejército empezó a dispersarse. Entonces Saúl dijo: prepárenme la víctima que debe ser consumida por el fuego y los sacrificios de comunión. Acababa de celebrar el sacrificio cuando llegó Samuel. Samuel salió a su encuentro para saludarlo, pero Samuel le dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: yo vi que el ejército se dispersaba y que los filisteos se acercaban en Mismas, y tú no llegabas. Entonces me dije: justamente me van a atacar los filisteos cuando todavía no es suplicado a Yahvé. En vista de eso, me vi obligado a ofrecer el sacrificio. Samuel dijo a Saúl: has obrado como un tonto. Si hubiera cumplido la orden de Yahvé, tu Dios te había dado, entonces Yahvé habría asegurado tu reino sobre Israel. Pero ahora tu reino no se mantendrá. Yahvé se ha buscado un hombre a su gusto para hacerlo rey de su pueblo, ya que tú no has cumplido lo que él te había ordenado. Con esto se retiró Samuel. El resto del pueblo que quedaba subió con Saúl a juntarse con los demás combatientes que había en Gibea. Saúl pasó revista a la gente que tenía con él. Había unos 600 hombres. Saúl, su hijo Jonatán y su tropa habían establecido su campamento en Gibea de Benjamín, mientras que los filisteos acampaban en Mismas. Y salieron 3 destacamentos de filisteos a devastar los campos. Uno tomó el camino de Ofra en la comarca de Saúl, otro marchó por el camino que va a Bel-Jorón y el tercero se dirigió hacia el camino de la frontera que domina el valle de Seboín hacia el desierto.
En toda la tierra de Israel no había herrero, ya que los filisteos habían tomado esta precaución para que los hebreos no hicieran espada ni lanza, de tal modo que todos los israelitas tenían que acudir a los filisteos para afilar su arado, su hacha, su azuela o su azadón. El precio por afilar los arados y hacha era de 2 tercios de siclo, y por las azuelas y azadones de 1 tercio. Y ocurrió que el día de la batalla en Micmas, ninguno de los que estaban con Saúl y Jonathan tenían espada ni lanza. Se encontró, sin embargo, para Saúl y su hijo Jonathan. Fue así como el pelotón filisteo se dirigió hacia el paso de Micmas. Ese día Jonathan dijo a su escudero: vayamos a atacarlo sin que lo supiera su padre. Este acampaba en la cercanía de Gibea, bajo el granado que está cerca de la era, y estaban con él unos 600 hombres. Ahía, hijo de Ahitú, y hermano de Icabod, hijo de Finja, hijo de Elí, el sacerdote de Yahvé en Silo, llevaba el efod para consultar a Yahvé. Nadie sabía a dónde había ido Jonathan. En el paso por donde aquel tenía que atravesar para llegar al campamento filisteo, hay 2 rocas sobresalientes a unos y otro lado. Una se llama Bosé y la otra Cené. La primera mira al norte frente a Misma, y la segunda al sur frente a Gibea. Entonces Jonathan dijo a su escudero: ven, ataquemos la posición de esos incircuncisos. Puede ser que Yahvé combata con nosotros y venzamos, ya que le es igualmente fácil a Dios dar la victoria con mucha o poca gente. Su escudero respondió: haz como tú quieras, por mi parte haré lo que tú me digas. Jonathan añadió: mira, no vamos a acercar a esa gente. Si una vez que nos haya descubierto nos dicen: esperen hasta que lleguemos a ustedes, quedémonos quietos y no avancemos hacia ellos. Pero si nos dicen: suban hacia nosotros, avancemos, es la señal de que Yahvé lo ha puesto en nuestras manos. Luego que los 2 fueron vistos por la guardia de los filisteos, estos dijeron: miren a los hebreos que van saliendo de las cavernas donde se habían escondido. Y la gente de la guardia gritó a Jonathan y a su escudero: suban hacia nosotros, que les vamos a enseñar algo. Entonces Jonathan dijo a su escudero: subamos, sígueme, porque Yahvé lo ha entregado en manos de Israel. Subió Jonathan ayudándose de pie y mano, y su escudero lo seguía. Caían los filisteos ante Jonathan, y los remataba su escudero, que lo iba siguiendo. Este fue el primer destrozo en que Jonathan y su escudero mataron como unos 20 hombres
en un espacio como de la mitad de un surco. Cundió el terror en el campamento de los filisteos, en el campo y el pueblo, también el pelotón de avanzada y las columnas que saqueaban el campo se atemorizaron. La tierra se estremeció y se produjo un pánico extraordinario. Los vigías de Saúl que estaban en Gibea de Benjamín vieron que la gente del campamento se dispersaba y se movía de un lado para otro. Ante esta situación, Saúl ordenó a sus hombres que se pusieran en fila para ver quién faltaba. Luego que pasó revista y su tropa, vieron que faltaba Jonatán y su escudero. Entonces Saúl dijo a Ahías: trae el efod, pues él lo había traído para consultar a Yahvé por Israel. Pero mientras Saúl hablaba al sacerdote, la confusión en el campamento filisteo se iba haciendo cada vez mayor. Por eso Saúl dijo al sacerdote: retira tu mano. Saúl reunió a toda su tropa y se dirigieron al campo de batalla. Allí vieron que la confusión era total y que unos y otros se herían con su espada. Además, los hebreos que antes estaban al servicio de los filisteos y que habían subido con ellos al campamento se incorporaron a los israelitas que estaban con Saúl y Jonatán. Todos los israelitas que se habían escondido en la montaña de Efraín, al saber que los filisteos huían, lo persiguieron. Este día Yahvé salvó a Israel y el combate se extendió más allá de Bet-Jorón. Pero Saúl había hecho este juramento ante el pueblo, lo que fue un gran error de Saúl. Maldito sea el hombre que coma algo antes de la noche, antes que me haya vengado de mis enemigos. Y nadie del pueblo había comido, sino que todos ayunaban. Toda la gente había entrado en un bosque donde había miel, pero a pesar de que la vieron corriendo en el suelo, nadie se atrevió a tomarla, ya que temían el juramento del rey. Jonatán, que no había oído el juramento que su padre pronunció ante el pueblo, alargó la punta del bastón que tenía en la mano, la mojó en un panal de miel y se la llevó a la boca. Sus ojos brillaban al recobrar el vigor. Uno de los que estaban ahí le dijo: tu padre dijo al pueblo, obligándolo con juramento: maldito el hombre que hoy coma algo. Jonatán respondió: mi padre lo ha hecho a perder todo, lo echó a perder todo con ese juramento. Ustedes ven cómo mis ojos recobran el brillo por haber probado ese poco de miel. Entonces, si la gente hubiera comido hoy de lo que encontró en el botín de su enemigo, ¿no hubiera sido mayor la derrota de los filisteos? Sin embargo, fueron acuchillados a los filisteos desde Misma hasta Ayalón. El pueblo, muy fatigado, se entregó al saqueo. Tomaron ovejas, bueyes, terneros,
los degollaron sobre el suelo y comieron encima de la sangre. Avisaron a Saúl: el pueblo está pecando contra Yahvé al comer al lado de la sangre. Saúl dijo: ustedes son unos traidores, traigan rodando hasta aquí una piedra grande. Y agregó: repártanse entre el pueblo y díganle que cada uno traiga su buey o su carnero, degüéllenlo sobre esta piedra y coman. Así que pecaron contra Yahvé por comer encima de la sangre. Aquella noche, pues cada uno trajo lo que tenía de botín y lo degollaron allí. Saúl levantó un altar a Yahvé en aquel lugar, siendo este el primero que le erigió. Después Saúl dijo: bajemos esta noche en persecución de los filisteos y acabemos con ellos antes que amanezca. No dejemos ni un solo hombre. El pueblo respondió: haz lo mejor que te parezca. Pero el sacerdote dijo: acerquémonos antes a consultar a Dios. Y Saúl consultó a Dios. Bajó para perseguir a los filisteos, lo entregará en las manos de Israel. Pero Yahvé no le dio respuesta en aquel día. Entonces dijo Saúl: acérquense aquí todos los jefes del pueblo, averigüen en qué consistió el pecado de hoy. Por la vida de Yahvé, que salvó a Israel, que aunque se trate de mi hijo Jonatán, no lo perdonaré y morirá. Ninguno del pueblo se atrevió a responderle. Dijo a todo Israel: pónganse en un lado, y mi hijo Jonatán conmigo nos pondremos al otro. El pueblo le contestó: haz lo que mejor te parezca. Entonces dijo Saúl: Yahvé, Dios de Israel, ¿por qué no responde hoy a tu siervo? Si el pecado es mío o de mi hijo Jonatán, manifiéstalo. Si el pecado es de tu pueblo Israel, demuéstralo. Fueron señalados Saúl y Jonatán, quedando libre el pueblo. Saúl dijo: echen suerte entre mi hijo Jonatán y yo, y aquel que señale Yahvé morirá. Pero el pueblo dijo: no será así. Saúl insistió y fue echada la suerte entre él y su hijo Jonatán, y fue señalado Jonatán. Dijo pues Saúl a Jonatán: cuéntame lo que ha hecho. Jonatán se lo contó y dijo: no he hecho más que probar un poco de miel con la punta del bastón que tenía en la mano. ¿Acaso por eso voy a morir? Saúl contestó: que Dios me trate con todo el rigor de su justicia si tú, Jonatán, no muere. Pero el pueblo dijo a Saúl: ¿acaso va a morir Jonatán, que acaba de dar a Israel esta gran victoria? Ni siquiera pensarlo. Por la vida de Yahvé, no caerá en tierra ni un cabello de su cabellera, porque con la ayuda de Dios lo hizo. Así el pueblo liberó a Jonatán de la muerte. Y como Saúl
desistiera de perseguir a los filisteos, estos alcanzaron a llegar a su país. Cuando Saúl se sintió seguro en el trono de Israel, comenzó a combatir con todos los enemigos que tenía a la redonda, como a los amonitas, Edom, Bet, Rehob, los reyes de Sobá y los filisteos, y en cualquier parte que peleaba resultaba vencedor. Hizo grandes hazañas, venció a los amalecitas y libró a Israel de lo que los saqueaban. Los hijos de Saúl fueron Jonatán, Esbi y Melquisua. Su hija eran Meró, la mayor, y Micol, la menor. La esposa de Saúl se llamaba Ahinoa, hija de Ahima, el jefe de su ejército. Se llamaba Abner, hijo de Ner, tío de Saúl. Kis, padre de Saúl, y Ner, padre de Abner, eran hijos de Abiel. Durante toda la vida de Saúl hubo una guerra muy dura contra los filisteos. Por esta razón, cuando Saúl tenía noticia de algún hombre robusto y valiente, lo incorporaba a su ejército. Hermanos, ayer, hoy, siempre, Dios, nuestro Padre, Creador, habla a través de su palabra a cada uno de nosotros cuando leemos su palabra, cuando meditamos las escrituras y cuando nosotros podemos preguntarnos dentro en nuestros corazones qué quiere decir esa palabra de Dios para mí, para ti, hermano.